Ya, empezando con el capítulo de números complejos, las operaciones más básicas, en este caso serían la suma, la resta, la multiplicación, división de números complejos, ¿ya? Entonces, para el ejercicio número 1 tenemos esta multiplicación, ¿ya? El enunciado decía calcular el resultado de las siguientes operaciones, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, para la parte de multiplicación es bastante sencillo, ¿ya? En este caso sería, fíjense, sería el 1 con el 2, luego sería el 1 con el i, luego menos i con 2 y luego i con i, y sería la suma de todos esos, ¿no? En este caso, 1 por 2, aquí me queda 2. Luego, si yo multiplico, en este caso no sé qué me ha pasado, he hecho en desorden y he multiplicado primero 2 por i y lo he colocado acá. Y luego he multiplicado i por i y sería menos por más me da menos. Y i por i al cuadrado. Y luego he multiplicado el 1 por el i y ahí me queda i, ¿ya? Pero el orden que más les recomiendo y que sale lo mismo, que solo no sé por qué me pasó ese dato, es 1 por 2, luego 1 por i, ¿no ve? Y lo colocan acá y todos lo tienen que sumar menos i por 2 y i por i. Ese es el orden para que no se confundan tanto, ¿ya? Pero después les va a salir exactamente lo mismo, haciendo paso a paso. Luego el 3 menos 2i, copio tal y como está, y el menos 20 igual. De acá siempre hay que recordar que i al cuadrado ya sabemos que vale menos 1, porque i es igual a la raíz de menos 1, ¿no? Entonces raíz de menos 1 al cuadrado me queda menos 1. Entonces este i al cuadrado ya hemos dicho que es menos 1. Ya luego de acá menos 2i más i me queda menos i. Luego esto parte tal y como está. Este menos 20 igual por el momento. De acá 2 menos menos 1 me queda. Esta parte que he hecho. 2 menos 1 me queda 3, ¿no? Entonces aquí me quedaría 3. Luego he multiplicado directamente, que sería 3 por 3. Aquí me quedaría 9. Luego sería 3 por menos 2i menos 6i. Luego sería menos i por 3, menos 3i, y luego menos i por menos 2i, menos por menos me queda más, y luego sería 2i al cuadrado. Y este i al cuadrado es igual a menos 1. Entonces aquí me quedaría menos 2. ¿No ve? Menos 2 más 9 me queda 7. Luego menos 6i más 3i me queda menos 9i. Y en esta parte no sé por qué le he puesto el cuadrado. Esto lo van a corregir. Esto solamente es 9i, ¿ya? En esta parte igual. Luego 7 menos 9i menos 20 me va a quedar 7 menos 20 menos 13. Y luego menos 9i, ¿ya? Este i al cuadrado no sé por qué he puesto. Eso lo corrigen, pero igual va a estar grabado en el video. Ya, el segundo ejercicio. Ya hemos hecho la parte de lo que es multiplicación y han visto que no es tan difícil. La parte de la división ahora. Cuando hay que dividir un número complejo hay que multiplicar por el conjugado de su denominador, ¿ya? Es decir, para esta primera división que tenemos acá, el conjugado del denominador, para empezar, el denominador va a ser lo que está abajo, ¿no ve? 8 más i, y su conjugado, el conjugado de un número complejo es cambiarle el signo a la parte imaginaria, ¿ya? Es decir, si yo tuviera 2 más 3i y yo quiero hallar su conjugado, va a ser 2 menos 3i, ¿ya? Solamente se cambia de signo a la parte imaginaria. Ese es el conjugado de un número complejo. Si yo tuviera solamente, digamos, si yo tuviera 5i y si yo quiero encontrar el conjugado de mi número complejo, esto va a ser 5 menos i. Si yo tuviera el número 2, así solito, si yo quiero encontrar el conjugado, solo sería 2, porque un número real también puede ser interpretado de esta forma, que sería 2 más 0 por i, ¿no ve? Y eso sería igual 2. Y si yo quiero encontrar el conjugado de este 2, entonces sería 2 menos 0 por i, pero 0 por i sigue siendo 0. Entonces, de esa manera es que hallamos el conjugado, ya en este caso para la división de números complejos. Entonces yo estoy multiplicando por el conjugado de aquí, de 8 más i, su conjugado va a ser 8 menos i. Y como yo estoy multiplicando al denominador, también tengo que multiplicar al numerador,
por el mismo elemento, ¿no ve? Porque esto sobre esto es 1 y 1 por todo esto me queda todo esto tal y como está. Es decir, no le estoy afectando en nada. Ya, entonces multiplico por su conjugado el denominador para esta parte y para esta otra parte hago exactamente lo mismo. De 3 más 2i su conjugado va a ser 3 menos 2i con signo negativo. Y si multiplico en el denominador, tengo que multiplicar en el numerador. Para el otro lado exactamente lo mismo. Si yo tengo 1 más i, su conjugado va a ser 1 más i, cambiándole siempre el signo a la parte imaginaria para dividir, ¿no ve? Multiplicar por el conjugado del denominador. Ya, y una vez que he llegado a ese punto, entonces directamente simplemente es multiplicar, ¿no ve? Entonces aquí sería 1 por 8, me queda 8. Luego 1 por menos i, me queda menos i. Luego menos 8i por 8 me va a quedar menos 64i. Luego menos 8i por menos i me va a quedar menos por menos más. Y luego me va a quedar 8, luego i al cuadrado. Ya para la otra parte, para el denominador hago exactamente lo mismo, ¿ya? Y fíjense que cuando multiplican un número complejo por su conjugado, les va a quedar simplemente un número real. Por ejemplo, mire, fíjense, aquí estamos multiplicando y tengo 8 por 8 va a ser 64. Luego voy a tener 8 por menos i, voy a tener menos 8i. Luego voy a tener i por 8, voy a tener más 8. Y luego i por menos i, voy a tener menos i al cuadrado. Y luego, si desarrollo solamente esta parte, por el factor tiempo, aquí ¿qué voy a tener? Voy a tener 8, este i al cuadrado es menos 1, ya sabemos. Entonces aquí me va a quedar menos 8 y aquí me va a quedar 8. Se van a simplificar y voy a tener menos i, menos 64i, menos 65i. De la parte de abajo, el menos 8i con el 8i se va a anular. Uno es negativo y el otro es positivo. Este i al cuadrado es menos 1. Menos 1 por menos 1 me va a quedar más 1. Más 1 más 64 más 65. Y para este otro lado hago exactamente lo mismo. Una vez que ya hemos multiplicado, por ejemplo acá 13i por 3, ¿cuánto me va a dar? 39i. Ahora 13i por menos 2i me va a quedar menos 26i al cuadrado. Y para la parte del denominador voy a tener 3 por 3, 9. Luego voy a tener 3 por menos 2i, menos 6i. Luego voy a tener 2i por 3, voy a tener 6i. Luego más 2i por menos 2i, voy a tener menos 4i por i al cuadrado. Y otra vuelta tengo que simplificar. Para este caso, ¿qué voy a tener? Este menos i al cuadrado es menos 1. Menos 1 por este menos de aquí adelante me va a quedar más 26. Luego aquí voy a tener 39i y en la parte de abajo el menos 6i con el más 6i se va a ir y solamente me va a quedar 9. Este i al cuadrado otra vuelta es menos 1, menos por menos más, entonces 9 más 4 me va a quedar 13. Entonces ahí ya se han dado cuenta que cuando ustedes tienen un número complejo, si lo multiplican por su conjugado, simplemente les va a quedar un número real. Si tienen un número complejo multiplicado por su conjugado, nos da como resultado un número real. Si ustedes hacen esta multiplicación del denominador y les queda un número complejo, es que han hecho mal. Sí o sí, un número complejo por su conjugado nos da un número real. Luego, por este otro lado, ya es más sencillo, ¿no? Sería 2 por 1, 2. De aquí va a ser 2 por más i más 2i. Luego de acá, 1 por 1, 1. 1 por más i. Luego menos i por 1 menos i. Luego menos i por i menos i al cuadrado. De acá este más i con este menos i se va. Y este i al cuadrado es menos 1. Menos con menos se vuelve más. Más 1. 1 más 1, 2. Y en la parte de arriba se queda tal y como está. Ya, continuando, acá vamos a tener, de acá teníamos menos 65 sobre 65, esta parte se va a volver 1, ¿no? Menos 1. Y multiplicado por el i vamos a tener menos i.
En acá se puede dividir esto con esto y esto con esto, ¿no? Una división. Entonces de acá va a ser 26 sobre 13 me va a dar 2, ¿no? Y acá 39 sobre 13 me va a dar 3i. ¿No? Aquí está multiplicando por el i. En acá va a tener menos 2 sobre 2 me va a dar 1 y aquí menos 2 sobre 2 me va a dar menos 1 igual. Y hasta ahí ya tendría. Bastante simplificado. Después de eso, ¿qué voy a tener? De acá tengo menos i más 3i menos i me va a dar i. Y luego 2 menos 1, 1. Y ese sería el resultado. Ya continuando, igual ya estoy aclarando que toditos estos que estamos resolviendo son ejercicios de la práctica. Ya, en este caso el ejercicio 3 teníamos esta expresión y tenemos i elevado a la 512 y eso parece largo, ¿no? Pero para esta parte que solamente hay un i, yo utilizo este truco. Sabemos que i al cuadrado es igual a menos 1, ¿no ve? Entonces, este 512, si yo lo divido entre 2, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 250, 256, ¿no ve? Entonces, si yo hago este truco algebraico, i al cuadrado elevado a la 256, ¿cuánto va a ser? Va a ser lo mismo, y a la 512, ¿no ve? Porque exponente de exponente pasa a multiplicar, entonces aquí sería 256 por 2, me va a dar otra vuelta a 512, entonces no estaría afectando en nada. Y ya sabemos que este i al cuadrado es menos 1, entonces aquí me queda menos 1 elevado a la 256. Del otro lado hago exactamente lo mismo, pero fíjense que antes tenía un exponente par y ahora en el otro lado tengo un exponente impar, ¿no? Entonces este 256, ¿o cuánto dice? 153. 153 es lo mismo que 152 más 1, ¿no ve? Entonces, ¿a qué me recuerda esto? La, la suma me recuerda cuando hay bases iguales y exponentes distintos, los exponentes se suman. Entonces, fíjense, este está elevado a signo negativo. Entonces, yo lo puedo bajar al denominador. ¿Y aquí qué tengo? Tengo i al cuadrado elevado a la 76. Y 76 por i al cuadrado, ¿cuánto es? Es 152. Entonces, i al cuadrado elevado a la 76 es i elevado a 152. Y luego por i, ¿no ve? Y este i está con exponente 1. Eso quiere decir que al 152 se va a sumar 1. Y ahí tenía los 153 que me pide el ejercicio en esta parte. Entonces de acá i al cuadrado ya sé que es menos 1, ¿no ve? De acá menos 1 elevado a un exponente par, ¿cuánto me va a dar? Si yo tengo menos 1 elevado a un exponente impar, me va a dar menos 1. Si yo tengo menos 1 elevado a un exponente par, me va a dar 1. Y eso es lo que tendría acá. Para este otro lado, lo mismo. Menos 1 elevado a la 76, exponente par, simplemente me queda 1. Y este i lo copio tal y como está. Luego tengo una división 1 sobre i. ¿Qué hago? Multiplico por su conjugado, tanto al denominador como al numerador. Entonces aquí me va a quedar menos i por i, menos i al cuadrado, luego menos i por 1, menos i. Luego menos i al cuadrado, ¿cuánto es? Es menos 1. Menos por menos se vuelve más y me quedaría solamente la parte de arriba que sería menos i. Y ahí terminaría ese ejercicio. Ya, para el ejercicio número 4, ¿qué será? Había un ejercicio antes de este en su práctica, había de una división de números complejos, pero eso lo veo más sencillo que esto, ¿ya? Entonces, a este me pasó. Y dice, si z es igual a x más y, donde x y y son reales, demostrar que este módulo es un círculo y hallar su radio. ¿Ya? Entonces, por este camino
He intentado hacer de la forma más lógica posible, pero me ha salido algo bastante largo y no me convenía. Ya, pero por si acaso les explicaré nomás para que ustedes no cometan también el mismo error. Ya, por ejemplo, yo tengo acá un número complejo, ¿no ve? Entonces yo lo estoy pasando a llamar a lo que es z sub 1. Entonces z ya conozco, ya me está dando el ejercicio que sería x más y. Entonces aquí tengo z menos 2, x más y por y menos 2. Y en la parte de abajo lo mismo. Z más 2 sería x más y por y más 2, ¿no ve? Y de acá, esta es una división de números complejos, entonces yo procedo a multiplicar por el conjugado del denominador. Conjugado del denominador, tengo parte real, tengo parte imaginaria, entonces le cambio el signo a la parte imaginaria, tanto al numerador como al denominador, ¿no ve? Una vez haciendo esto me va a dar esta expresión, que ya de por sí es bastante larga, pero yo he dicho, a ver, seguiré nomás, ¿qué pasa? Después de eso voy a tener esta expresión que están viendo abajo, simplificando. ¿Ya? Y yo voy a encontrar mi número complejo así, voy simplificando y lo voy a dividir en dos partes, que sería la parte real y la parte imaginaria. Y ustedes saben que, o recién ahorita vamos a entrar a ese concepto, que el módulo de un número complejo es igual a su parte real al cuadrado más su parte imaginaria al cuadrado. Entonces aquí yo he encontrado su parte real, su parte imaginaria, ¿no ve? Como en los anteriores ejercicios, fíjense, aquí tienen su parte real y tienen su parte imaginaria. ¿No ve? Igual en los anteriores ejercicios, los números complejos siempre tienen su parte real y su parte imaginaria. Entonces he hecho exactamente, he intentado hacer por ese razonamiento. Y de acá, como el módulo me dice parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, entonces he hecho eso. Su parte real que tengo acá lo he elevado al cuadrado y su parte imaginaria lo he elevado al cuadrado y esto le he sacado un radical. Y que nos decía el enunciado que el módulo de esta parte era igual a 2, entonces lo he igualado a 2. Pero fíjense que esto es bastante largo y me saldría pues una monstruosidad. Entonces he dicho, haré por otro camino. Por el otro camino, ¿qué voy a tener? Este número complejo, el módulo que me dice acá, el módulo de este mi número complejo va a ser la división de dos módulos, ¿ya? Es como si yo z sub 1 estuviera diciendo aquí va a ser la división del módulo z sub 2, digamos, sobre la división del módulo z sub 3, ¿ya? Esto de los módulos, de la división de los módulos, así nada más, en forma exponencial o en forma trigonométrica, más adelante lo vamos a ver, ¿ya? Por el momento, entonces nos quedaremos con esa idea de que cuando hay una división dentro de un módulo, este puede ser el módulo de mi primer número complejo del numerador dividido entre el módulo de su denominador. Y ya sabía otra vuelta donde z menos 2 era igual a x más y menos 2 y z más 2 era igual a x más y por y más 2, ¿no ve? Entonces acá yo tengo dos números complejos y de estos dos números complejos tengo que sacarle su módulo, ¿ya? Entonces el módulo de esta parte de arriba de z menos 2 va a ser parte real que sería x menos 2 al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado y esto raíz cuadrada. De la parte de abajo de x más 2 de este número complejo, su módulo, ¿cuál va a ser? Parte real al cuadrado sería x más 2 al cuadrado más su parte imaginaria que sería y al cuadrado. Cuando nos referimos a la parte imaginaria, solo estamos hablando del coeficiente que está acompañando al i. No tienen que introducirlo aquí el i al cuadrado cuando encontramos módulos. En módulos no hay i, solo es el tamaño del vector. Entonces, solo es lo que acompaña al i, no es el i en sí mismo. Ya, entonces una vez que he encontrado el módulo de estos dos números complejos por separado para dividirlo después, lo divido, ¿no? Divido este módulo sobre este otro módulo y esto, el problema me dice que es igual a 2. Este va a pasar a multiplicar al otro miembro y me queda 2 raíces cuadradas a ambos miembros. Entonces, tengo que elevar al cuadrado miembro a miembro. Elevando al cuadrado, este radical con este cuadrado se va. Este 2 elevado al cuadrado me va a dar 4 y este radical con este exponencial
con lo que he elevado al cuadrado, igual se me simplifica. Luego voy a tener esta expresión, de aquí voy a desarrollar este cuadrado, x al cuadrado menos 4x más 4, de acá más y al cuadrado, de esta parte va a ser 4 por x al cuadrado más 4 por 4, 16x, luego 4 por 4, 16 y luego más 4y al cuadrado. De ahí voy a cancelar lo que son términos semejantes, ¿no? Aquí tengo 4x al cuadrado, menos 4x más 16x, ¿no? Y tengo coeficiente, perdón, tengo variables, no variables, sino tengo coeficientes sueltos, que sería 16, 4 más y al cuadrado más 4y. Entonces todo esto lo voy a pasar al otro lado, entonces me quedaría 4x menos x al cuadrado, me va a quedar 3x al cuadrado. 16x y este menos 4x pasa al otro lado con signo cambiado, más 4x más 16 más 20x, ¿no? Este menos 4 pasa al otro lado con negativo, 16 menos 4 me va a quedar 12 y así del y al cuadrado y 4y al cuadrado menos y al cuadrado me va a quedar 3y al cuadrado. De acá voy a factorizar el 3 y este 3 va a pasar a dividir al 0. Entonces, cuando yo divido algo entre 0, me queda otra vuelta 0. ¿Lo ve? Entonces, simplemente me va a quedar esta expresión después de esta expresión. Eso lo he hecho porque el 3 estaba acompañando aquí al x al cuadrado y completar su cuadrado me resultaba más difícil, ¿no? Entonces, una vez que tengo esta expresión de aquí adentro, perdón, esta expresión es la que tengo que completar cuadrados, me fijo. Lo que está acompañando solito al x lo tengo que dividir entre 2, porque si se acuerdan, cuando yo tenía, digamos, x más a al cuadrado, si yo desarrollaba esto era x al cuadrado más 2a, ¿no ve? Lo multiplicaba al 2 y luego era más a al cuadrado. Entonces, a lo que está acompañando, perdón, aquí era 2x o 2a por x, perdón. Nomás me estoy equivocando, 2a por x más a al cuadrado, ¿no? Entonces, todo lo que acompaña al x, fíjense, yo tengo que dividirlo entre 2 y solamente me va a quedar a. Y lo que me quede lo tengo que elevar al cuadrado y ese sería mi número para completar el cuadrado. Entonces, esta parte lo divido entre 2, me va a dar 10 tercios, ¿no ve? Dividiendo esta parte entre 2, 20 tercios. Y si yo elevo al cuadrado, me va a dar 100 sobre 9. Y con esto ya habría completado en esta parte mi cuadrado. Y como yo estoy sumando 100 más 9, al otro lado también lo tengo que sumar 100 más 9, o si no, a este lado lo restan 100 sobre 9, que es lo mismo, ¿no ve? Y al otro lado igual va a pasar con signo positivo. Y luego este más 4 que teníamos, pasa al otro lado con signo negativo. Y acá ya tengo esta parte y va a ser x más 10 al cubo, dividiendo esto entre 2, esto elevado al cuadrado para esta parte. Luego y al cuadrado, como no hay otro y, otra variable y, entonces directamente va a ser y más 0 elevado al cuadrado, ¿ya? Y este sería el centro de nuestro círculo, ¿ya? Y luego, este otro lado nos da 64 novenos y esto es lo mismo que 8 tercios elevado al cuadrado. ¿Por qué he hecho eso? Por la fórmula, por la ecuación del círculo, no la fórmula. Ya que nos dice que x menos h al cuadrado más y menos j al cuadrado es igual a r al cuadrado. O sea, es decir que el radio al otro miembro, lo que nos queda, el radio está elevado al cuadrado. Entonces, esta parte tiene que estar elevado al cuadrado y lo que está dentro del cuadrado sería el radio, en este caso 8 tercios. ¿Qué es lo que me pedía el enunciado? ¿No ve? Son reales, demostrar que es un círculo y hallar su radio. Entonces aquí ya hemos demostrado que es un círculo, la ecuación de un círculo, y hemos encontrado su radio. Luego, para el siguiente ejercicio, nos pedía hallar z, ¿ya? Y aquí teníamos z. De acá era bastante fácil, ¿no ve? Aquí tenemos multiplicación. Este i al cuadrado es menos 1 por 5 menos 5 y acá se queda tal como está y esto pasa a dividir. Incluso creo que está fácil nomás de práctica. Pasa a dividir y eso lo multiplico por su conjugado, ¿no ve? Cuando hay una división de números complejos hay que multiplicar por su conjugado. Qué raro. Ya. Multiplico por su conjugado y la multiplicación de esto va a ser 1 por 1, 1. Y luego sabemos que se anulan las componentes, perdón,
los i's. Y fíjense, esto es una diferencia de cuadrados, no sé si se acuerdan, y esto es para hacerlo más rápido. Por ejemplo, si yo tenía x menos 2 y yo multiplicaba por x más 2, entonces directamente nosotros decíamos que era esto al cuadrado menos el segundo elevado al cuadrado, que sería 4, ¿no? Diferencia de cuadrados. Entonces, en números complejos aplica casi lo mismo. El único cambio, ahorita se van a dar cuenta, aquí sería 1 por 1, o cuando hay una diferencia, si cuando está multiplicando por un conjugado, sería el primero elevado al cuadrado menos el segundo elevado al cuadrado, ¿no ve? Menos el segundo elevado al cuadrado. Y este y al cuadrado va a ser menos 1 por menos 4 me va a dar más 4 más 1 me va a dar 5. Y de la parte de arriba no se necesita hacer mucho cálculo, creo. Es multiplicación normal, ¿no? Porque aquí no hay un conjugado, ¿no? Sería 2 por 1, 2. De aquí sería 2 por menos 2, menos 4. 3 por 3i por 1 sería menos 3i. Luego menos 3i por menos 2i me va a dar más 6i al cuadrado. Otra vuelta este i al cuadrado menos 1 por 6, menos 6, menos 6 más 2, menos 4, menos 4i más, perdón, menos 4i, menos 3i, menos 7i. Este 5 con este 5 se va, este menos por menos más. Y ahí he encontrado lo que es z. Ya, de la mayoría estoy resolviendo lo que es el inciso B, ya que se supone, entre comillas, que es el más difícil. Ya estoy resolviendo los últimos de cada pregunta para que hagan lo más facilito. Ya, luego en el siguiente ejercicio, igual este es el inciso B. Otra vuelta, tengo que encontrar z, ¿ya? Por lo general en este tipo de ejercicios suelen cambiarlo a la forma de esta manera. Dicen z es igual a x más y por y. Y eso reemplazan acá. Pero se hace extremadamente largo, les comento. Entonces, ustedes tienen que ver si es que va a haber z, solamente un z, o si es que va a haber un z y un conjugado. Si va a haber un z y un conjugado aquí adentro, entonces les conviene ir por esta parte nomás. Pero si es que va a haber dos conjugados o va a haber dos zetas, les conviene directamente trabajar con z unido de esta manera. En este caso voy a hacer un tanteo rápido, ¿ya? Este conjugado, ya que hemos dicho que cambia de signo a la parte imaginaria, ¿ya? Entonces, si yo tengo el conjugado de una suma, aquí va a venir, se distribuye el conjugado. Va a ser el conjugado de esto más el conjugado del 1. Para esta parte, lo mismo, conjugado de z por el conjugado de i. ¿Ya? De esta parte, lo mismo. Como hay una multiplicación, se divide. En este caso va a ser conjugado de z, conjugado de i. Luego el conjugado de i, ¿no? Ya les he dicho, si yo tengo i, el conjugado, cambiándole el signo a la parte imaginaria sería menos i. Y eso es lo que tengo acá, el conjugado de i. Conjugado de i tengo menos i. Para acá lo mismo, aquí tengo conjugado de i, va a ser menos i, pero el menos ya lo estoy colocando aquí adelante. Luego de este menos también ya lo estoy colocando aquí adelante. Aquí tengo conjugado de z. Tengo conjugado de z y acá tengo conjugado de z. Es decir, que no hay el caso que les he dicho que había un z y un conjugado de z. Entonces era conveniente utilizar x más y por i y reemplazarlo en acá y hacer todas las operaciones e igualarlo a 0, ¿ya? Igualar la parte real a 0, igualar la parte imaginaria a 0, pero en este caso no hay eso. Entonces directamente lo que voy a hacer es despejar este z conjugado, ¿ya? Ambos son iguales. Entonces todo esto va a pasar acá a multiplicar y todo esto va a pasar aquí a multiplicar. De ahí voy a tener esta expresión y hago la multiplicación normal, la que conocemos. Hago la multiplicación normal, por ejemplo, menos zi por 1, menos zi, luego menos zi por 2i, va a ser menos 2zi al cuadrado, ¿no ve? Y por i al cuadrado. Luego aquí más 1 por más 1, 1. Luego más 1 por más 2i, más 2i.
Y del otro lado hago exactamente lo mismo, ¿eh? Multiplico menos zi por 2, menos 2zi. Si yo multiplico menos zi por i, me va a quedar menos zi al cuadrado. Luego menos 2 por 2, menos 4. Y menos 2 por i, menos 2i. Ya de acá el i al cuadrado ya sabemos que es menos 1. Entonces este menos 1 le afecta aquí al z y se vuelve positivo. Este menos 1 le afecta aquí y se vuelve positivo. Luego, todo lo que tenga, en este caso, ¿qué es lo que me interesa hallar? Me interesa hallar z, z conjugado, ¿no? Entonces, esto lo llevo al otro lado, todo esto lo llevo al otro miembro. En este caso, esto se queda tal y como está. Aquí más 2z, este pasa al otro lado con signo cambiado, este pasa al otro lado con signo cambiado, y estos dos de acá pasan al otro lado con signo cambiado. Y simplificando, voy a tener esta expresión de acá. De acá factorizo el z conjugado y me queda 1 más i. Eso pasa a dividir y para división de números complejos multiplico por el conjugado del denominador. Una vez multiplicado me va a dar este resultado. De acá voy a simplificar i al cuadrado menos 1, ¿no ve? Y de acá voy a tener z conjugado, va a ser igual a esto. Pero yo quiero z, entonces ¿qué hago? Aplico conjugado miembro a miembro, y de aquí a este conjugado con conjugado se simplifica. A ver si no me están entendiendo. Aquí yo tengo z conjugado, ¿no ve? Era igual a, digamos, 9 medios más i al cuadrado. Y si yo aplico conjugado miembro a miembro, no afecto en nada, miembro a miembro. Conjugado con conjugado se va y solo me queda z. Y el conjugado de 9 medios más i medios, ¿cuánto va a ser? Menos 9 medios, solo se cambia el signo a la parte imaginaria, va a ser menos i medios, que es el resultado que tengo acá. Ya eso es lo que ha pasado. Ya continuando. Me dice, expresar los siguientes números de forma trigonométrica, vectorial, trigonométrica y polar. Ya tengo números complejos y tengo que expresarlos de esa manera. Para este inciso C, me dice, tengo este número complejo, raíz de 3 menos 1 sobre i. El i, cuando ustedes quieran trabajar con un número complejo, cuando quieran convertir la forma vectorial, trigonométrico, polar, por lo general, no tiene que estar en el denominador, ¿ya? Esto es una división. El i siempre tiene que estar arriba, no tiene que haber un imaginario abajo, ¿ya? Si no sería una división directamente. En este caso, como el i está abajo, es una división, ¿ya? Entonces aquí directamente solo le voy a multiplicar a este número complejo por su conjugado en el denominador. Si yo tengo i, lo multiplico por menos i, abajo y arriba. Multiplicando esto me va a quedar solamente i, ¿ya? Fíjense de aquí, i por menos i me va a quedar menos raíz cuadrada. Aquí me va a quedar menos i, ¿no ve? 1 por menos i. Y de abajo me va a quedar menos i al cuadrado. I al cuadrado menos 1. Menos por menos, más. Me quedaría raíz de 3 menos i de aquí arriba. Y esto me va a quedar raíz de 3 más i. Y eso es lo que tengo aquí. Ya. Después de eso, voy a sacarle el módulo, ¿ya? Porque me pide en forma vectorial, forma trigonométrica, forma polar. Un número complejo tiene lo que es módulo y tiene lo que es ángulo, ¿ya? Para sacar el módulo, ya estábamos diciendo más antes que es la raíz cuadrada de la parte real elevado al cuadrado más la parte imaginaria elevado al cuadrado. En este caso, la parte real es raíz de 3 elevado al cuadrado. Lo que acompaña al i es el 1, entonces va a ser 1 al cuadrado. Y raíz de 3 al cuadrado, 3 más 1 al cuadrado, 1. Raíz de 3 más 1 es 2, porque aquí 3 más 1 es 4. Luego, el ángulo de un número complejo se obtiene al realizar la operación de tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real. Para este caso, la parte imaginaria, ¿cuánto es? Es 1. La parte real es raíz de 3. Si ustedes meten eso a la calculadora, les va a salir 30 grados.
¿ya? Y siempre es conveniente graficar. Una vez que les salga el ángulo, tienen que graficar. Y ahorita les digo por qué, ¿ya? Entonces acá, fíjense, parte real, raíz de 3. Entonces aquí en mi parte real, raíz de 3. En mi parte imaginaria, ¿cuánto va a ser? Va a ser 1. Acá. Y se traza un vector, ¿no ve? Aquí tenemos nuestro vector. Y este sería el vector, ¿ya? Por lo general, la mayoría de los autores siempre consideran a los números complejos como un vector, ¿ya? Les digo, la mayoría lo considera así. Ya, y una vez que tenemos el vector, el ángulo que hemos encontrado, fíjense que el tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces el ángulo que hemos encontrado es este, ¿lo ve? Y el ángulo que siempre se debe tomar para los ejercicios de números complejos, bueno, no siempre, ¿no? Pero el ángulo con el que el ingeniero trabaja es tomando desde el eje real hasta llegar al vector en forma antihoraria, ¿ya? Ese es el ángulo que se debe tomar en cuenta. Ejemplo, si mi vector hubiera estado aquí, por ejemplo, qué sé yo, hubiera sido mi parte real -2 y mi parte imaginaria que sea -3. El ángulo, si yo meto la parte, voy a meter tita, va a ser igual a la tangente a la -1 de mi parte imaginaria, va a ser 3 -3 sobre -2. Y esto me va a dar, digamos, estoy diciendo, 40 grados, ¿ya? El ángulo que he obtenido es este, ¿ya? Ese ángulo me va a dar la calculadora, pero el ángulo con el que tengo que trabajar es partiendo desde el eje real hasta llegar al vector. Entonces el ángulo no va a ser 40 grados. Mi ángulo tita va a ser 180, fíjense, de acá hasta acá, y este ángulo que he encontrado más 40 grados, ¿no ve? Partiendo desde el eje real hasta llegar al vector, tiene que ser el ángulo que tengo que tomar. Entonces 180 más 40 va a ser 220 grados, y ese sería el ángulo con el cual tendría que trabajar, ¿ya? Pero este no es el caso. Directamente el ángulo que me obtiene es 30 grados y el ángulo yo partiendo desde el eje real hasta llegar al vector también es 30 grados. Entonces voy a trabajar con este ángulo para este ejercicio. Ya entonces en forma vectorial es bastante simple. Parte real, parte imaginaria. En este caso raíz de 3 y 1. Su parte imaginaria es 1. Forma trigonométrica es el módulo, hemos encontrado 2, el módulo por el coseno del ángulo, que sería 30, más i por el seno del ángulo, que sería 30, seno de 30. Luego en forma exponencial lo mismo, es el módulo por el exponente elevado a 30 por i, o sea, es decir, elevado al ángulo por i, ¿ya? Ya, continuando. Para este otro ejercicio hacemos exactamente lo mismo, pero en este caso nos está dando solamente el número 2, o perdón, -2. Entonces ustedes dirán, -2 no es un número imaginario porque no hay ningún i acá, pero sí es un número imaginario. En sí todos los números reales también son números imaginarios porque esto es -2 más 0 por i, ¿ya? Tiene parte imaginaria, aunque no se ve acá. Por eso les digo que todos los números reales son imaginarios también. Entonces el módulo de este mi número es parte real al cuadrado. Parte real al cuadrado va a ser -2 al cuadrado más parte imaginaria. Parte imaginaria es 0. 0 elevado al cuadrado. Aquí -2 elevado al cuadrado, 4. Raíz de 4, 2. Ya luego en acá, el ángulo va a ser tangente a la -1 de la parte imaginaria. Parte imaginaria, 0. Sobre la parte real, -2. Esto me va a dar 0 grados, ¿ya? Y siempre es conveniente, como les digo, dibujar, graficar los números complejos. En este caso,
Menos 2 solo tiene parte real, no tiene parte imaginaria, entonces solo aquí está menos 2, me ubico, 0 en y, entonces mi vector viene en este sentido, de 0 hasta menos 2, sobre el eje real nada más. Y ya les he dicho que el ángulo con el cual yo trabajo es partiendo desde el eje real hasta llegar al vector en forma antihoraria. Entonces, para este caso, ¿cuál va a ser mi ángulo? Partiendo desde acá hasta acá, mi ángulo va a ser 180 grados. Sería 180 menos 0 y va a ser 180. Forma vectorial, parte real menos 2, parte imaginaria 0. Forma trigonométrica va a ser 2 por coseno del ángulo, que sería 180 más i por el seno del ángulo, 180. En forma exponencial va a ser el módulo por el exponente elevado al ángulo por i. El ángulo es 180. E elevado a 180 por i. Para el siguiente ejercicio. Ahora entramos a la parte donde trabajamos los números complejos, pero esta vez con exponentes que son muy altos. Por ejemplo, en esta parte que sería menos un medio más raíz de 3 medios por i y esto elevado a la 30. Es decir, que yo tendría que multiplicar esto 30 veces. 1, 2, 3, 4, 30 veces. Imagínense lo largo que sería. Entonces, para este caso hay que transformar, ya sea este número complejo que está aquí adentro, hay que transformarlo a forma polar o a forma trigonométrica, cualquiera que el ingeniero les pida, como en este caso ya sabemos transformar forma trigonométrica y ya sabemos transformar a su forma exponencial. Entonces, lo primero que hay que encontrar para transformar a forma trigonométrica o forma exponencial es encontrar su módulo, el módulo de mi número complejo. Para este caso, el módulo va a ser raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria elevado al cuadrado. Y esto me va a dar raíz de un medio elevado al cuadrado o menos un medio elevado al cuadrado, un cuarto. Raíz de 3 elevado al cuadrado, 3 cuartos. Y esto me va a dar un cuarto más 3 cuartos, 4 cuartos. 4 cuartos es 1. Raíz de 1 me queda 1. Ese es su módulo. El tamaño de este vector, a ese se refiere con el módulo. Luego el ángulo, tangente a la menos 1 de la parte imaginaria, raíz de 3 sobre 2 sobre la parte real, que sería menos un medio. Y esto si meto a la calculadora me va a dar a menos 60 grados. Pero es conveniente siempre dibujarse, ¿no? Entonces aquí menos un medio en parte real, entonces a este lado corresponde, lado izquierdo, menos un medio. Y luego va a ser raíz de 3 medios positivo hacia arriba. Y mi vector sería este. Ese sería mi número complejo, ¿no ve? Y el ángulo que yo he encontrado, si yo meto la calcu, me da menos 60. Ese menos 60 nos está diciendo que la calculadora está tomando en este sentido el ángulo, ¿ya? Está yendo desde acá hasta acá, no está yendo en este sentido. Fíjense, está yendo en sentido horario. Cuando va en sentido horario es negativo y cuando va en sentido antihorario es positivo. Y el ángulo que yo tengo que hallar es partiendo desde el eje real hasta llegar al vector. Ya voy a repetir esa partita. El ángulo que yo tengo que hallar es partiendo desde el eje real hasta llegar al vector. Entonces, sería 180 del total y yo le tengo que restar este ángulo tita sub 0. Ese sería el ángulo de acá. Entonces sería 180 menos 60 grados, 120 grados. Y ese es el ángulo con el que tengo que trabajar. Entonces, en forma exponencial sería el módulo. El módulo era 1. Módulo por exponente elevado al ángulo por i. El ángulo es 120. Para su forma trigonométrica, lo mismo. Sería el módulo, otra vuelta es 1, por el coseno del ángulo, que sería 120 por i por el seno de 120 también. ¿Ya? Ahora, yo ya he encontrado esto en forma exponencial y en forma trigonométrica. Y ahora tengo que elevarlo a ¿cuánto? Tengo que elevarlo a 30. Y eso es lo que voy a proceder a hacer. Entonces, acá tengo mi número complejo en forma exponencial y yo lo voy a elevar a 30. Z elevado a la 30 va a ser todo esto elevado a la 30. ¿Lo ven? Y cuando yo tengo, por ejemplo, si yo tengo A por B, estoy multiplicando y esto lo elevo a 2, ¿cuánto va a ser? Va a ser A al cuadrado por B al cuadrado, es decir, el exponente se distribuye. Lo mismo acá, aquí va a ser 30 por
El 30 va a pasar aquí a multiplicar el exponente del 1 de mi módulo, va a ser 1 elevado a la 30, luego este 30 va a pasar a multiplicar al exponente del exponencial, que sería 120 por 30. Y, ¿no ve? El y, no hay que olvidarnos. De acá simplemente hay que multiplicar directamente. 1 elevado a la 30, ¿cuánto es? Es 1. 1. Y luego 120 por 30 es 3600. Y aquí por i. Y ahí ya habríamos resuelto el ejercicio. Ahora, si es que les pidiese calcular esto y convertirlo a forma rectangular, me olvidé decirles que esta es la forma rectangular. Cuando tienen esta forma, parte real más parte imaginaria, es forma rectangular. Y si les pide convertirlo a forma rectangular, entonces nos conviene hacerlo directamente en su forma trigonométrica. Como en este caso z a la 30 va a ser el módulo elevado a la 30, como en este caso, pero esta vez este exponente directamente va a pasar a multiplicar al ángulo que está dentro del coseno y que está dentro del seno. Directamente este exponente lo pasa a multiplicar, ¿ya? Y de aquí otra vuelta, 120 por 30, 3600, 120 por 30, 3600, y este 1 a la 30 es 1. 1 multiplicado a todo esto. Y para llevarlo a forma rectangular, ustedes simplemente tienen que meter este coseno de 3600 a la calculadora y acá les va a salir un valor. Este seno de 3600 más i, no se olviden de este i, y luego el seno de 3600, si lo meten al cálculo, les va a dar otro valor y ahí tendrían en forma rectangular. Avanzando. El siguiente ejercicio es lo que es raíz. Raíces de números complejos. Para este caso, cuando hay radical de números complejos, se utiliza esta expresión. No me gusta llamar fórmula. Siempre es ecuación o expresión, ¿ya? Traten de no llamar fórmulas siempre. Porque ustedes van a ser ingenieros y esto se deduce, ¿ya? En la materia de variable compleja van a ver de dónde salen todas estas expresiones, ¿ya? No es fórmula y reemplazar nomás, siempre tiene una razón. Y entonces, esta es la expresión para encontrar la raíz, ¿ya? De un número complejo. En este caso, raíz enésima, cualquier radical que queramos, vamos a ver, n está diciendo, va a ser igual a la raíz que nos esté pidiendo del módulo de este mi número complejo por el coseno de tita, donde tita es el ángulo, ¿no ve? Del número complejo, más 360k, donde k va a variar desde 0 hasta n-1. Ahorita con el ejercicio se va a entender mejor, más i por el seno de exactamente lo mismo que tengo dentro del coseno, donde n, fíjense, es el valor del radical. A lo que esté elevado el radical es el n que está dividiendo acá dentro del coseno y dentro del seno. De acá, para este caso, mi número complejo, si yo divido esta expresioncita, va a ser raíz de 3 sobre 2 y esta parte va a ser menos i medios por i, ¿no ve? Dividiendo esta parte. Luego, el módulo de mi número complejo va a ser la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, me va a dar esta expresión, y 3 cuartos más 1 cuarto me da 1. Ese sería el módulo de este mi número complejo. El ángulo me da menos 30. Y yo me grafico. Siempre es conveniente graficarse. Y me fijo, era raíz de 3 sobre 2, positivo en el eje real, raíz de 3 sobre 2, y luego menos un medio negativo en el eje imaginario. Y este sería mi vector, ¿no ve? El ángulo que me está proporcionando siempre es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El ángulo que me está dando la calculadora es esto, menos 30 grados. Y otra vuelta nos está dando en sentido horario, por eso el signo negativo. Pero nosotros tenemos que tomar desde el eje real hasta llegar al vector. Es el ángulo que debemos tomar. Entonces nuestro ángulo para trabajar ya no va a ser menos 30 grados, sino nuestro ángulo para trabajar en este caso va a ser 360 menos 30, que va a ser, ¿no ves? 330 el total menos este angulito, el ángulo de acá para acá. Va a ser 360 menos 30, 330, ¿ya?
Y el punto más importante cuando queremos sacar la raíz de un número complejo es que dependiendo al radical vamos a tener soluciones, vamos a tener un cierto número de soluciones. En este caso me pide la raíz cúbica de este número complejo. Entonces voy a tener 3 soluciones. Si me pidiera raíz cuarta, voy a tener 4 soluciones. Si me pidiera raíz cuadrada, solamente 2 soluciones. En este caso, como es raíz cúbica, voy a tener 3 soluciones. ¿Ya? Y acá es el punto donde interviene de mi formulita la variable k, donde k va a ir desde 0, 1 hasta n menos 1. ¿Ya? Entonces, para nuestro caso, n es 3. Entonces va a ser 0, 1 y 2, porque luego sería 3 menos 1, 2, ¿no? Entonces solo vamos a tomar estos valores, 0, 1 y 2. Si aquí fuera 5, sería 0, 1, 2, 3 y 4. Esos valores tendremos que tomar. K viene desde 0 hasta n menos 1. Entonces eso no se olviden. Y continuando con el ejercicio, entonces K va primero, para la primera solución va a tomar valor de 0, para la segunda solución 1, para la tercera solución 2. Entonces acá es cuando K es igual a 0, una solución, cuando K es igual a 1, otra solución, cuando K es igual a 2, ¿ya? Por eso estoy anotando aquí omega sub 0, omega sub 1 y omega sub 2. Para esos valores de K es que tengo mis respectivas soluciones. ¿Y qué nos decía la expresión? Raíz cuadrada, perdón, la raíz enésima del módulo. Entonces el módulo era 1 y mi raíz, ¿cuál era? Raíz cúbica. Entonces aquí va a ser raíz cúbica de 1 para los 3 casos. Raíz cúbica de 1, raíz cúbica de 1. En lo que va a variar es en el K, ya les he dicho. Aquí teníamos 360 por K. Nuestro ángulo θ era 330, entonces aquí va a ser 330 más 360. Cuando K es igual a 0, este 360 lo multiplico por 0 y sobre n nos decía. N para nosotros va a ser raíz cúbica, entonces va a ser 3. Lo mismo aquí, 330 más 360 por 0 sobre 3. Y luego, cuando K es igual a 1, aquí va a ser 330 más 360 por 1 sobre 3. Ahora K ya no va a valer 0, va a valer 1. ¿Lo ve? Y acá exactamente lo mismo. Y luego, para K igual a 2, ahora ya no va a valer 0 ni 1, va a valer 2. Y exactamente lo mismo. Metiendo esto a la calculadora, si yo meto esta expresión a la calculadora, me va a dar este resultado, siempre multiplicando por lo que teníamos adelante, que es el radical del módulo de mi número complejo. Ya, y casi por la recta final, esto ya es un número complejo elevado a otro número complejo. ¿Ya? Fíjense, acá tengo un número complejo elevado a otro número complejo. Y va a tomar la siguiente forma. Este es como si fuera un número complejo y este como si fuera otro número complejo, pero les vamos a nombrar, no vamos a tomar como si fuera uno solo para entender bien de dónde sale la expresión que vamos a utilizar. Por ejemplo, este va a ser Z1 elevado a Z2. Fíjense, aquí tengo Z1 elevado a Z2, ¿ya? Eso está representando. Pero lo que yo quiero es todo esto, ¿cuánto es? ¿No? Todo esto, ¿cuánto es todo esto elevado a este número complejo? Entonces le voy a poner otro nombre que va a ser W. W va a ser igual a Z1 elevado a Z2. Aplico logaritmo miembro a miembro, ¿ya? Logaritmo miembro a miembro me va a quedar esto, logaritmo de W por logaritmo de Z1 elevado a Z2. Y ustedes se acuerdan que si yo tengo logaritmo de A y este A está elevado a B, esto va a ser B por logaritmo de A, ¿no ve? Este exponente puede ser pasar adelante a multiplicar. Es exactamente lo que pasa acá. Este Z2 va a pasar aquí adelante a multiplicar y esta expresión me queda acá. Luego, si yo tengo logaritmo de x igual a y, x va a ser igual a la base del logaritmo pasa como base al otro miembro y el otro miembro se queda como exponente. Entonces aquí pasa lo mismo, aquí tengo base e y el e pasa como base y todo esto de acá pasa como exponente. Y esa sería mi expresión final para encontrar lo que es el resultado total.
Entonces, logaritmo de Z1. ¿Por qué he hecho eso? Porque el logaritmo natural, ustedes, si se acuerdan, si yo tengo logaritmo natural de E, ¿cuánto es? Es 1. Y si yo transformo este Z1 en forma exponencial, entonces se va a cumplir esta condición. Va a ser más sencillo. Entonces el Z2 no voy a hacer nada, ¿ya? El Z2 simplemente es una división. Entonces yo lo hago como si fuera una división y aquí tengo un resultado. Entonces el Z1 es la cosa, convertirlo a forma exponencial. Cuando hay logaritmos nos conviene convertirlo a forma exponencial. Entonces el módulo de Z1 va a ser raíz cuadrada. Z1 es raíz de 3 más i. Entonces va a ser raíz de 3 más menos 1 al cuadrado. Y esto va a dar el módulo igual a 2. El ángulo va a ser tangente inversa de la parte imaginaria, menos 1 sobre raíz de 3, me va a dar menos 30, grafico y me da este ángulo, y el ángulo que he encontrado es este, 30, pero el ángulo con el que tengo que trabajar es partiendo del eje real hasta llegar al vector, entonces sería 360 menos 30, 330, con ese ángulo es que yo tengo que trabajar. Una vez encontrado eso, lo voy a reemplazar. Entonces, mi Z1, este número complejo en forma exponencial, va a ser el módulo por exponente elevado al ángulo por i. ¿No ve? De acá, si yo aplico logaritmo, que es lo que necesito, logaritmo de Z1, ¿qué me va a quedar? Logaritmo de Z1 va a ser igual a logaritmo de 2 por e a la 330 por i. Y cuando hay una multiplicación dentro de un logaritmo, si ustedes tenían logaritmo de a por b, esto es logaritmo de a más logaritmo de b. ¿Lo ve? Cuando hay una multiplicación es una suma de logaritmos. Entonces pasa eso en este caso. Hay una multiplicación y se va a dividir en una suma de logaritmos, ¿no ve? Y otra vuelta, este exponente va a pasar aquí adelante a multiplicar. Pasa a multiplicar todo esto y este logaritmo de e se vuelve 1. Y cuando todo esto pasa a multiplicar, el logaritmo también tiene varias soluciones, igual que con el radical. Pero como no hay logaritmos cuadrados o no hay una regla, entonces simplemente se le deja con la variable k. Entonces aquí teníamos 330 y ese ángulo que teníamos lo sumamos, 360 por k, ¿ya? 360 por k y eso estaba multiplicado por el i y eso se queda tal y como está. Y esta expresión es la que nos queda. De acá lo multiplicamos por Z2, sería Z2 por logaritmo de Z que ya hemos encontrado. Multiplicamos eso, donde K pertenece a los enteros, estoy aclarando, ya haciendo la multiplicación 2 quintos por logaritmo de 2, 2 quintos por toda esta parte, vamos a tener todo esto. Luego aquí vamos a tener menos 1 quinto por todo esto, me va a dar i al cuadrado menos 1 y al final tenemos que asociar la parte real y la parte imaginaria. Tenemos que separar, ya tenemos que factorizar el i y la parte real hay que agruparla. Y luego, finalmente, lo que queríamos encontrar era omega igual a exponente a z elevado a z2 por logaritmo de z1. Entonces aquí va a ser exponente elevado a z2 por z1. z2 por z1 ya teníamos. Eso lo reemplazamos en aquí en el exponente como su, perdón, en el exponencial como su exponente. Y luego, si nosotros teníamos a elevado a b por, perdón, más a, esto era, perdón, a la x, digamos. Esto era lo mismo que a por b por a por x, ¿no? Entonces, si teníamos dos bases iguales, los exponentes se sumaban. Entonces, aquí hay una suma de exponentes. Entonces, ¿esto aquí va a ser igual? Va a ser la base elevado a este primer exponente. Luego viene luego viene e elevado a todo este exponente. Pero esta parte les explicaré con esto. Ya, por el momento, ahí vamos a quedar en acá. Pasamos al siguiente ejercicio. Demostrar coseno de x igual a esta parte que tenía exponenciales, ¿ya? Por el teorema de Moivre, se tiene que un número complejo en su forma rectangular es igual a su forma trigonométrica
módulo por coseno de tita más i por el seno de tita igual al módulo por e elevado a la i por tita, ¿no ve? Ya hemos visto en forma exponencial y forma trigonométrica. Entonces, por el teorema de Moivre, estas dos expresiones son iguales, ¿ya? La forma trigonométrica y la forma exponencial. Entonces, lo que les estoy tratando de decir es que e elevado a la i por tita es igual al coseno de tita más i por el seno de tita, ¿ya? Esa es la igualdad por el teorema de Moivre. Entonces, este exponencial en números complejos es igual a coseno de tita más i por el seno de tita, ¿ya? Y esto estoy colocando acá, fíjense, e elevado a la i por x, ¿no ve? En vez de tita estoy colocando x, va a ser coseno en vez de tita, va a ser x, en vez de tita, aquí va a ser x, ¿no ve? E a la x. Luego, si yo tengo e a la menos ix, esto va a ser igual a esta expresión. En lo único que cambia es en el signo. Acá era positivo cuando el ángulo es positivo y cuando el ángulo es negativo, en la parte del imaginario, el ángulo, el signo del ángulo cambia. Perdón, el signo de la parte imaginaria cambia, que sería negativo. Ya, entonces, para demostrar que el coseno de x es igual a toda esta expresión, utilizamos, ¿no ves? Lo que es el teorema de Moivre. Y voy a tener estas dos expresiones, esta y esta. ¿Por qué he obtenido esas dos? Porque tengo un e elevado a la i por x y un e elevado a la menos i por x. Y yo voy a sumar el 1 con el 2. ¿Qué pasa si sumo 1 y 2? Si yo sumando 1 y 2, voy a tener esto más esto. Me queda esta parte. Coseno de x más coseno de x, 2 coseno de x. Más i seno de x menos i seno de x, 0. Entonces solamente me quedaría esto. ¿No ve? Luego este 2 pasa a dividir y me queda esta expresión. Coseno de x había sido a este valor. Y aquí ya estoy demostrando lo que me pedían. Entonces, lo mismo. En esta parte tengo una suma de exponentes. Voy a pasar a dividir dos exponentes. Aquí voy a tener esta primera parte, que es todo esto. Y para este otro lado me va a quedar de esta forma, ya exponencial elevado a todo esto. Pero es como si todo esto fuera el ángulo tita o el ángulo x. Entonces me queda coseno de todo esto, lo que le está acompañando allí, más i por el seno de todo esto, lo que le está acompañando aquí arriba. ¿Ya? Entonces ya hemos resuelto, creo yo, la mayoría de esta práctica. En lo que vamos a quedar es que el día domingo vamos a pasar clase extra. No sé si quedarán presencial o si subiré nomás sea video grabado. Eso les voy a avisar, pero va a ser exactamente, o va a tener el mismo formato que este, ¿ya?